Bienvenidos a este video que muestra cómo se desarrolla el análisis de datos para estudios con diseños de investigación que involucran pretest post-test utilizando una prueba estadística de test student. Vamos a partir de un trabajo que involucra dos grupos, un grupo experimental, un grupo de control, con mediciones pretest, post-test y un tratamiento. En este caso, el tratamiento que vamos a verificar es la aplicación de una propuesta pedagógica mediada por TIC. La idea fundamentalmente es verificar si en el pretest existen diferencias significativas entre los grupos para mirar cuál es el punto de partida de la situación en términos de desempeño académico, y luego se analizan los datos del post-test para verificar si hubo variaciones entre los mismos. Para eso entonces involucramos 5 pasos. Estos 5 pasos van inicialmente para comprobar el supuesto de normalidad de los datos, para identificar si tanto los datos del pretest como los del post-test vienen de una muestra normal, lo que nos permitiría aplicar la prueba T. Luego comprobar la igualdad de varianza de los datos, es decir, si los grupos tienen varianzas iguales. Luego hacemos los procesos de comprobación de diferencias entre el pretest, comprobación de diferencias entre el posttest. En este caso lo que estamos verificando es la diferencia entre las medias de los grupos en el pretest y en el posttest, y luego se concluye con base en los resultados obtenidos. Para comprobar el supuesto de normalidad de datos se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba permite contrastar que la hipótesis de que los datos provienen de una distribución normal. Se aplica especialmente para variables cuantitativas. Este proceso implica entonces, vamos a definir nuestra hipótesis inicial. La hipótesis inicial es que los datos no provienen de una distribución normal. La hipótesis nula es que los datos provienen de una distribución normal. Para ello vamos a segmentar los datos, aplicar una prueba KS en una sola muestra, o sea, con Kolmogorov-Smirnov, y analizar el P significativo del resultado. El análisis lo vamos a realizar con el software SPSS. Para eso hemos definido una tabla de datos. Estos conjuntos de datos entonces me identifican inicialmente un conjunto de variables. Esas variables son las siguientes. En la lista de variables podemos observar que tenemos una primera variable que hace referencia al grupo. En este caso lo hemos identificado con 0 decimales, y tenemos un valor de 1 para el grupo experimental y un valor de 2 para el grupo de control. Luego definimos los datos numéricos del pretest post-test, que corresponden a los resultados de evaluación de los estudiantes de los dos grupos, tanto en el pretest como en el post-test. Posteriormente defino dos columnas adicionales, una que me coloca solamente los datos del pretest del grupo experimental, otros del post-test del grupo experimental, una del pretest del grupo de control y otra del post-test del grupo de control. Estas distribuciones de columna es básicamente para facilitar el análisis de datos. En la vista de datos entonces vamos a hacer el proceso. Decíamos que un primer paso es segmentar los datos. Entonces, para segmentar los datos vamos primero a el menú de datos, y en menú de datos vamos a segmentar archivo. Vamos a decir que organice los resultados por grupos, y la variable de agrupamiento va a ser el grupo. Le digo aceptar, y aquí en la tabla de resultados, perdón, en la ventana de resultados me aparece que ya están separados el grupo. Una vez hecho esto, entonces procedo a aplicar la prueba KS. Para eso vamos clic en analizar, pruebas no paramétricas, KS de una muestra. KS de una muestra, y vamos a aplicar al pretest. Vamos a verificar
si los datos del pretest corresponden a una distribución normal. Damos clic en aceptar y estos son los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov tanto para el grupo experimental como para el grupo de control. Vamos a analizar entonces esos resultados. Observemos que vamos a comprobar el supuesto de normalidad de datos. Recordemos de la hipótesis nula es que los datos provienen de una distribución normal. En este caso estamos hablando del grupo experimental. Estamos verificando entonces el P significativo que corresponde para estos resultados en punto 841. Este P significativo de 8.841 es mayor que 0.05, por ende no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por tanto los datos provienen de una distribución normal, que era lo que esperábamos. Ahora, verificamos entonces para el grupo de control, nuevamente con la hipótesis nula, observamos que el P significativo es 0.262 y podemos afirmar que el P significativo es mayor que 0.05, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por tanto, los datos provienen de una distribución normal. Estos dos resultados implican que puedo aplicar la prueba de test-student para comparar las medias poblacionales. En el segundo paso, entonces, vamos a comprobar el supuesto de igualdad de varianza. Este supuesto se aplica la prueba del IBEN para verificarlo y partimos de estos dos principios, que si el p-valor es menor que 0.05, sí existe diferencia significativa entre las varianzas, y si el p-valor es mayor que 0.05, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se acepta que las varianzas son iguales. Para aplicar la prueba del Leven, entonces vamos nuevamente a SPSS y esa se aplica como parte de la prueba Test Students. En este caso la vamos a aplicar para muestras independientes. El primer paso entonces es quitar la segmentación, aplicar la prueba Test Student y analizar el P significativo de la prueba del Leven. Nuevamente identificamos como hipótesis nula que no hay diferencias significativas entre las varianzas de las dos poblaciones. Voy entonces a el SPSS, le digo analizar, pruebas no para, le digo datos, vamos a quitar la segmentación, datos, segmentar archivo y le digo que analice todos los datos, que no cree grupos, le digo aceptar. Ahora sí vamos por analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes porque tenemos dos grupos independientes, grupo de control y grupo experimental, y le decimos que queremos observar los resultados en el pretest con el grupo 1 como grupo experimental y el grupo 2 como grupo de control. Le digo continuar y le digo aceptar. Estos son los resultados de la prueba T para la comparación en el pretest del grupo experimental y el grupo de control. Estos resultados nos proporcionan la prueba del Leven para la igualdad de varianzas. Entonces verifico que hay un P significativo de 0.263. Ese 0.263 es mayor que 0.05, por ende no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se asumen varianzas iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer el análisis de prueba T voy a usar la fila que corresponde a se han asumido varianzas iguales, toda la línea superior. El tercer paso es comprobar si existen diferencias entre el p-test del grupo experimental y el grupo de control, que fue la prueba T que acabamos de aplicar. Partimos de una hipótesis y es que existen diferencias significativas entre las medias y esto nos da origen a una hipótesis nula, es que no existen diferencias significativas entre las medias de G1 y G2. Es decir, las medias del grupo experimental y el de control son estadísticamente iguales. La prueba Test Student, entonces, decíamos, tomamos para el pretest que se han asumido varianzas iguales y en esa línea donde nos daba Leven
como varianzas iguales, observamos la significancia bilateral. Esa significancia bilateral o PSIC nos da de punto 000. Ese punto 000 es menor que el punto 0,5 que habíamos definido, por tanto decimos que hay una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y las medias son diferentes. En este caso, la media del grupo de control es significativamente mayor que la media del grupo experimental. Hemos comprobado entonces las diferencias en el pretest utilizando la prueba test students, encontrando que sí hay diferencias a favor del grupo de control. Procedemos a hacer la comprobación con el post-test. Planteamos nuestra hipótesis, existen diferencias significativas entre las medias del post-test, entre el grupo 1 y el grupo 2 y nuestra hipótesis nula de que no hay diferencias en el post-test para los dos grupos. Procedemos entonces a aplicar la prueba T nuevamente, en este caso para el post-test. Entonces vamos por analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes y en este caso quiero mirar el post-test con la misma agrupación, le digo aceptar. Estos son los resultados entonces de prueba T para el análisis que realizamos al post-test del grupo experimental y de control. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? Entonces, observamos que en la prueba del event hay un valor de significancia de 0.660 y asumimos entonces la prueba del event de que se han asumido varianzas iguales y el significancia bilateral nos da, o P significativo, nos da de 0.615. Entonces ese punto 615 es mayor que 0.05, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por tanto podemos asumir que las que las medias son estadísticamente iguales, es decir, que entre el grupo experimental y el de control no hay diferencias significativas. Una vez hemos hecho estos dos análisis, procedemos a concluir con base en estos resultados y tomamos los resultados obtenidos en el pretest y el posttest. ¿Qué podemos afirmar? Que a partir del análisis estadístico de los datos aplicando prueba test student se puede observar que al iniciar el proceso la media del grupo de control era significativamente mayor que la media del grupo experimental y posteriormente se observó una mejora en la media del grupo experimental, llegando a ser estadísticamente igual que la media del grupo de control. Es decir, que hay una mejora importante que hay una como resultado de la propuesta pedagógica planteada utilizando TICS, encontramos que posterior a la aplicación de esa propuesta, los grupos son estadísticamente iguales, mejorando significativamente la diferencia, pasando de una diferencia significativa inferior en el grupo de control a una igualdad en general. Posteriormente podríamos hacer algunos análisis adicionales que dependen mucho de la curiosidad del investigador y en un primer análisis adicional plantea la verificación interna en el grupo experimental, es decir, si existen diferencias entre las medias del grupo experimental antes y después. Para ello planteamos entonces nuestras hipótesis, la hipótesis de que no hay diferencias significativas entre el pretest y el posttest del grupo experimental y la hipótesis de que efectivamente las medias son iguales. Aplicamos entonces la prueba T, pero en este caso hacemos una variación, pues las dos mediciones están realizadas en el mismo grupo, entonces no tenemos grupos independientes. Selecciono entonces analizar, comparar medias, prueba T para muestras relacionadas. Entonces en este caso yo quiero verificar si en el grupo experimental, comparando el pretest y el posttest, tenemos diferencias significativas.
Selecciono los dos y le digo aceptar. Estos son los resultados de la prueba T para esta aplicación de pretest posttest para el mismo grupo. Procedo entonces a revisar esos resultados y observo que me dan una significancia de 0.001. Quiere decir que el P significativo para prueba T de muestras relacionadas es de 0.01, es menor que 0.05, por ende hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y por tanto podríamos decir que las medias son significativamente diferentes. En este caso podremos observar la media, decimos que la media del post-test es significativamente mayor que la media del pre-test. O sea, hay una mejora significativa en el desempeño de los estudiantes como resultado de la aplicación de la propuesta pedagógica utilizando TIC. Un análisis posterior nos podría mostrar si el grupo de control también tiene diferencias significativas en las medias. Esperaríamos que el grupo de control se mantenga en una media estadísticamente igual. Entonces, planteemos nuestra hipótesis de que existen diferencias significativas, la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas y procedemos a hacer la validación. Nuevamente aplicamos la prueba de medias para muestras relacionadas y en este caso para el grupo de control entre el pretest y el posttest. Estos son los resultados que obtenemos y el análisis de resultados nos genera que hay un P significativo de 0.354, ese P significativo es mayor que 0.05, por ende podemos plantear que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por tanto las medias son estadísticamente iguales, es decir, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre la media del pretest y el posttest del grupo de control. Quiere decir que no hay modificaciones estadísticas entre las medias como resultado, y era lo esperado, ya que a este grupo de control no le aplicamos la propuesta pedagógica mediada por TIC. Este es entonces el análisis completo para este tipo de experimentos. Muchas gracias.